sabe, el levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre, por el cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus variaciones y alteraciones. Se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones. Planificación de un levantamiento topográfico. La planificación es la etapa más importante, la que se debe realizar con un mayor cuidado posible. Esta etapa consiste en el reconocimiento de la zona del proyecto, definiéndose los límites de la zona del proyecto, la ubicación de zona inaccesible, la identificación de los taludes, desniveles, quebradas naturales o zonas inundables. Además, se verificarán las posibles dificultades del levantamiento topográfico, la ubicación de los MBs oficiales del IGN, puntos geodésicos. En esta etapa se coordinarán con los especialistas, ya esté a cargo el jefe de proyecto, con el objeto de precisar los requerimientos topográficos de cada una de las especialidades. Finalmente, en esta etapa se cuantificará los recursos necesarios para el cumplimiento del servicio del equipo, como el equipo topográfico, materiales para los hitos de los puntos de control, oficina en el campo del proyecto donde estamos realizando, personal auxiliar de campo, seguridad, entre otros. El trabajo en campo consiste en llevar a la realidad lo que hemos planificado, coordinar con el equipo que vamos a utilizar para el proyecto, como la cinta métrica, el teodolito, niveles, piquetes, GPS topográfico, plomada, estación total, miras estadimétricas, estacas, libreta para campo, para copiar todo lo necesario, contratar la movilidad para poder llegar al lugar y llevar sobre todo nuestro equipo necesario que vamos a utilizar para nuestro proyecto. También tenemos que contratar al personal que va a realizar el proyecto. Tenemos que alojar el terreno, tenemos que separarlo, verificar que el trabajo obedece todo lo establecido de nuestra etapa de la planificación, tomar los datos necesarios, verificar que toda la información sea correcta para elaborar nuestro plano. Es preferible procesar la información en el terreno de campo para evitar errores y emisiones, para así ya no volver de nuevo a dicho lugar para volver a tomar medidas y evitar todo eso, ya que se nos puede salir de nuestro presupuesto que hacemos cuando nos contratan. En lo que es trabajo de gabinete, es el conjunto de operaciones matemáticas para crear la libreta de campo y ejecutar el dibujo del plano a escala, el dibujo mismo de los planos, perfiles, secciones, transversales, etc. Los trabajos de campo y gabinete no son tan diferentes entre sí, ya que muchas veces es recomendable que los realice un personal diferente especializados en cada área.
La sistematización de los datos que se obtendrían en el trabajo de campo en cuadros que servirían de base para el análisis de similitudes y diferencias entre la comunidad local y otra. Este análisis e interpretación de los resultados sirve para la elaboración de los informes finales. Como diferentes estudios de gabinete tenemos los rayos X, la mastografía, la coloscopía, el ultrasonido convencional, el ultrasonido Doppler, el ultrasonido 3D y 4D, la tomografía axial. En lo que es cuidado y ajustes de los instrumentos, la exactitud de los trabajos de campo dependen fundamentalmente de la precisión de los instrumentos. Por ello es necesario cuidarlos con esmero, comprobarlos y ajustarlos periódicamente. Se debe tener en cuenta como norma comprobar los instrumentos cada vez que se va a iniciar un trabajo, para que si el trabajo salga exacto y no tenga ningún problema al ejecutarlo o al llevarlo a gabinete, ya que esto a una mala medida traería un mal diseño del proyecto, ya sea de la vivienda o un mal estudio del terreno. Antes de hacer el levantamiento de un terreno limitado como una parcela, debe el topógrafo recorrer todo el perímetro y hacer un croquis, además de tratar de marcar todas las esquinas y estudiar el terreno de un modo general a fin de obtener una idea aproximadamente de su forma y superficie. Se empieza el levantamiento midiendo en primer lugar las líneas del perímetro. Cuando el perímetro es muy irregular, como el caso de la orilla de un río, se traza una o más líneas rectas lo más cerca posible de la parte que se levantará, que son los puntos donde el contorno irregular cambia bruscamente de dirección perpendicularmente. Estas perpendiculares, llamadas ordenadas a líneas rectas auxiliares, cuando una línea está determinada por una cerca, siendo esta difícil de medir, se procede al desplazamiento de cada extremo una cantidad arbitraria perpendicular a la cerca. Luego se medirá los extremos de las perpendiculares y esta será la longitud de ella. Método por radiación. Se emplea cuando el terreno es demasiado irregular y casi circular. Consiste en medir el ángulo que hacen dos puntos del perímetro con respecto al vértice donde está el operador. Luego se miden las longitudes de los lados del ángulo. Este método es más aplicable en la planimetría, empleando instrumento de medir ángulos. Ahora el método por intersección. Consiste en ubicar puntos de linderos por medio de dos distancias medidas a dichos puntos desde dos puntos fijos diferentes. Cuando se emplean aparatos de medir ángulos, también se pueden ubicar puntos por medio de dos ángulos referidos a un lado común, que son los puntos inaccesibles. Bueno, el método por abscisas y ordenadas se emplea este método cuando el perímetro del terreno es muy irregular. Se procede trazando una recta que atraviesa el terreno y esta recta servirá de eje X y las perpendiculares serán las ordenadas o valores Y. Descomposición del terreno entre ángulos. A partir del punto de inicio se recorre todo el perímetro poniendo puntos topográficos de referencia, ya que estos nos permitirán medir hacia el interior. Así luego quedará una parcela cubierta por una red triangular, entonces será más fácil medir la distancia de un punto a otro punto.